Estimados amigos, amados hermanos, gracias por llegar a esta nuestra segunda enseñanza acerca de los cuatro caballos del Apocalipsis. Y si usted no sabía de nuestra programación, le invitamos para que vea la primera parte, porque hay una información que va a ser muy importante para que usted pueda eh, comprender bien lo que vamos a decir en esta segunda parte. En la primera parte hablamos sobre el caballo blanco. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el caballo rojo, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, no olvidemos el concepto que trabajamos en la primera parte acerca de lo que es un caballo. Según el Salmo 78, verso 49, los caballos que administran plagas, los caballos que administran pestes. Salmo 78, verso 49, nos indica que son un ejército de ángeles destructores. Dice que son una delegación de ángeles del mal. Y quizá antes de continuar, antes de entrar a profundidad en el tema, quisiera mostrarles en un PowerPoint a ustedes algún tipo de referencia bibliográfica, algún tipo de referencia de libros que tal vez puedan servirle a ustedes de información para que ustedes puedan buscar un poquito más. Adelante, por favor. Eh, Hace un tiempo enseñábamos acerca de estos cuatro caballos, pero quisiera hoy insistirles en que hay una serie de trabajos que tal vez sean ilustrativos, a veces algunos como este que se llama Eventos del Porvenir. Son trabajos elementales y básicos para cualquier persona que quiera estudiar escatología. Este trabajo es del doctor Dwight Pentecost y es uno de los primeros trabajos que salieron de escatología en una forma, digamos, en una forma popular, porque esto está dedicado más a la gente que estudia escatología, estudia teología. Entonces, ahí lo tienen ustedes, un poquito árido, como les decía, pero a veces tenemos que pagar el precio para poder salir un poquito del desconocimiento y de la ignorancia. Así que les invitamos a que nos acudamos un poquito y leamos para entender qué es lo que piensan los escatólogos, qué piensan los teólogos. También está este otro libro que lo hemos recomendado en la primera parte, se llama The End. Lamentablemente no lo tengo en español, creo que salió en español, usted lo puede buscar. Si salió en español, se va a llamar El Fin y es de Mark Hitchcock. Es un trabajo escatológico, habla de todo el aspecto del final de los tiempos, los últimos días, pero ahí incluye una apreciación sobre los caballos apocalípticos, que es importante observarlo y verlo. También, de manera muy específica, le recomendamos este otro libro, también de Mark Hitchcock, se llama ¿Quién es el anticristo? Este sí está en español. ¿Quién es el anticristo? Que a veces nosotros especulamos y todo. Tenemos algunas diferencias escatológicas, pero eso no importa. Yo creo que tenemos que aprender a respetar a los que no piensan exactamente como nosotros y a apreciar las cosas que consideramos que son verdades, verdades escatológicas y verdades que pueden edificar al cuerpo de Cristo, ubicándonos en el tiempo profético para el cual fuimos escogidos para vivir. También está este otro que tiene el título de nuestra serie de hoy, se llama Los cuatro jinetes del Apocalipsis, igualmente de nuestro hermano Mark Hitchcock, que es un escatólogo muy importante en el idioma inglés, en el habla inglesa, todavía es conferencista y les recomiendo que si ustedes pueden asistir a sus conferencias, sería muy interesante ver su punto de vista. No estoy diciendo que tiene la verdad absoluta, les repito que tenemos tal vez algunas disparidades, algunas diferencias,
pero eso no quiere decir, él es un hombre de Dios y yo se los recomiendo para que ustedes puedan estudiar su trabajo. También pues les recomendamos que adquiera el trabajo que nosotros hemos hecho, que se llama Interpretación de Sueños y Visiones. Y la razón que lo recomendamos es porque el libro de Apocalipsis es muy alegórico. La Biblia toda en sí misma, en general, es una parábola. La parábola más grande y más maravillosa del mundo es la Biblia. La Biblia dice más de lo que parece que dice. Por eso decíamos, la Biblia no dice lo que uno cree, la Biblia lo que dice no lo dice, sino que dice más de lo que la Biblia aparentemente está diciendo, porque nos habla fundamentalmente en parábolas. Por eso dice, en parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas de la antigüedad. Así que les recomendamos estos libros. Creemos que este trabajo que hemos realizado le va a ser de mucha utilidad para comprender el tema que estamos hablando ahora, que es el tema apocalíptico, los 4 caballos del Apocalipsis. Saber, por ejemplo, qué es un caballo, es importante. Volvamos otra vez al PowerPoint. ¿Qué es un caballo? ¿Qué son estos ejércitos de ángeles, verdad? Entonces, hoy vamos a comenzar con el primer caballo, el caballo apocalíptico que aparece de primero. Estábamos diciendo que los caballos apocalípticos son la inauguración de los días de juicio, de los días de tribulación. Comienza con el primer sello, ya hablamos del primer sello, con el primer sello aparece el caballo blanco y con el segundo sello aparece entonces el caballo rojo. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 4. Si usted quiere acompañarme, por favor, capítulo 6, en el verso 4, nos dice, verso 4, entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, al hablar de este caballo rojo, es importante que entendamos el color rojo. Por eso es muy, muy importante entender el lenguaje profético, entender el lenguaje parabólico. ¿Qué quiere decir un caballo? Ya dijimos, ángeles. Caballos es ministración angelical por el Salmo 78, 49. Específicamente en el asunto de plagas. En el asunto de plagas. Lo vemos con las plagas de Egipto. Fueron ángeles, el destructor. Son ángeles los que ministran este tipo de plagas como la que está pasando ahora. Esa plaga mundial que hay el día de hoy, esta plaga que nos ha tenido más de 2 años en vilo y ha afectado al mundo entero. Por eso yo me atrevo a decir que esto es ministración de ángeles, ¿verdad? Aunque haya gente que tal vez no opina como nosotros, lo respetamos, pero eso es lo que nosotros pensamos. Las plagas son ministración angelical por el Salmo 78, verso 49. Y fíjese que es importante porque además de que caballos son ángeles, este caballo es rojo. Ve, y volvemos. ¿Qué significa el color rojo? Es importante entender en esto números, colores y conceptos. Esto es importante. Concepto caballo, ángeles. Rojo, el color rojo, eminentemente, significa peligro. Algo que está al rojo vivo, está en peligro, ¿verdad? Así que también recordemos que color rojo también significa la sangre. Y esto es importante, porque eso es lo que quiere decir el caballo rojo. Está hablando de sangre, está hablando de la vida.
En el libro de Deuteronomio, si usted quiere acompañarme, Deuteronomio, en el capítulo 12 de Deuteronomio, hay una descripción que se da acerca de la sangre, que es de color rojo, en donde nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Capítulo 12 de Deuteronomio, dice el verso 23. Estoy hablando de la escritura. Deuteronomio 12:23. Dice así: solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No comerás la vida con la carne. Es interesante esto. Cuando dice vida, yo estoy usando la versión de las Américas y tiene la ventaja de que tiene bastardilla. Usa la bastardilla. La bastardilla viene siendo una interpretación de la traducción. Aquí la traducción pone vida, pero pone una señal de un unito para que vayamos a la bastardilla y dice el alma. O sea que la sangre es el alma, la sangre es la vida. Por eso no comerás la vida con la carne. La razón usted también la va a ver allá en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo da instrucciones y le está hablando a la gentilidad y les dice que hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que no debe hacer. Dice aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, usted va a ver que dice en el verso 28, estoy hablando de Hechos 15:28, dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. A los gentiles, como no traen todas esas tradiciones legalistas de la ley, por supuesto, entonces no los molesten a los gentiles. Solamente les vamos a dar estas cosas esenciales. Y entre las cosas esenciales les dice que no coman cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de sangre. Y es la razón, porque dice Deuteronomio que la vida está en la sangre. Por eso, entendiendo esto, podemos entender que el caballo rojo tiene que ver con la vida, porque el rojo indica, señala y apunta hacia la sangre. Rojo es peligro, pero también es el color de la sangre. Y ahora podemos entender por qué está diciendo que se le dio una gran espada. Volvamos a repetir en Apocalipsis capítulo 6, cuando da la descripción del caballo rojo, del que estamos ahora como tema desarrollando. Está diciendo aquí que se le dio una gran espada, dice el verso 4. El propósito de la espada es cegar la vida. Por eso este caballo rojo viene a matar. Insistamos, dice el verso 4, que se le concedió al que estaba montado en el caballo rojo, se le concedió quitar la paz en la tierra. ¿Qué quiere decir quitar la paz? La provocación de los conflictos. Este caballo viene a provocar conflictos. Esto es muy interesante, porque el caballo son ángeles, pero los que van montados en esos ángeles son espíritus. Este es como un espíritu de muerte. Es un espíritu que viene a cegar con espada, viene a matar, viene a quitar la vida. Por eso es rojo,
porque la vida del hombre en la carne, perdón, en la sangre está. La vida de la carne está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Entonces el propósito de este caballo es aplicar conflictos, provocar conflictos para que el hombre con un espíritu de muerte y un espíritu de odio se maten a sí mismos. Por eso está diciendo aquí, el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz y que los hombres se mataran unos a otros. Y que los hombres se mataran unos a otros. Por eso es que sabemos que la sangre simboliza la vida. Por eso el caballo rojo viene a ministrar en contra de la vida del hombre. Y la forma como la ministra es creando conflictos entre los hombres para que los hombres se maten unos a otros. Eso es lo que está diciendo aquí. Y que dice, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada es para cegar la vida. Así que sabemos claramente que ese jinete es un espíritu de muerte que viene a matar gente. Este es un juicio. Por eso usted va a ver que esto sucedía desde los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé pasaban estas cosas porque si va a la Biblia, si usted va aquí al capítulo 5 del libro de Génesis, empezamos a observar que viene la complicación del ser humano con Dios. En el capítulo 6, específicamente en el capítulo 6, dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, estos son ángeles caídos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Dice aquí, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Dice, y había gigantes, y vuelvo a insistir, le tengo la versión de las Américas. La palabra gigantes tiene un unito y el unito me manda a la palabra nefilim, o nefilim les dicen algunos, nefilim, que significan caídos. Y es porque fueron ángeles caídos, no solo caídos en su condición de gloria, pero también caídos a la tierra para destruir. Cayeron a la tierra para derribar la tierra. Esto lo podemos encontrar en el diccionario Strong, es la palabra 5303, perdón. Esta es la palabra así, 5303, Nefilim. 5303, Nefilim, caídos. Esto es lo que significa gigantes, ¿verdad? Dice, en la tierra de aquellos días, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esto es muy interesante porque tengo aquí conmigo la Torá con Rashi. Muy interesante la Torá con Rashi. Y estaba observando, para compartirlo con ustedes, los análisis que Rashi hace de esta relación, que en el fondo fue la que provocó la destrucción de la humanidad o de la creación por medio del diluvio. Fue porque hubo esa mezcolanza. Y es interesante porque dice la palabra de Dios, la Biblia nos dice, aquí en el capítulo 6 del libro de Génesis, nos dice, voy a leerlo con usted, nos dice cuál es la razón por la que Dios destruye con un diluvio la humanidad. Y es porque después de esa mezcolanza, dice la Escritura, que
la intención del hombre, específicamente el verso 5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Por eso es que Dios mandó a matar, a aniquilar, a destruir esa generación. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que iba a destruir, dijo en el verso 7, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Es más, Rashi aquí nos dice que hasta las bestias se habían corrompido con el hombre. Se practicaba el bestialismo. Pero habla Dios con Noé. Noé encuentra gracia delante de Dios. Entonces Dios le comunica la intención que tiene de destruir la tierra y dice la razón, verso 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena, dice, de violencia. Violencia, dice, por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Voy a destruirlos. Pero es por la violencia. La razón por la que Dios decide destruir esa generación, la del tiempo de Noé, fue por la violencia. Y le decía yo a usted aquí que Rashi, la Torah con Rashi, en este verso, en el verso 4 y 5, dice cosas interesantes. Dice, otra explicación de la expresión en hebreo es que eran hombres de desolación, pues desolaron al mundo con sus malos actos. Dice, los hombres fuertes o hombres de renombre. Los hombres fuertes, dice que eran fuertes en el sentido de rebelarse contra el omnipotente. Es interesante ver qué es lo que quiere decir. Qué tremendo es que lo que estaba pasando y por qué Dios decide matarlos. Porque eran violentos, porque eran malos. Aquí en el libro de Judas, si usted quiere venir a la Biblia, por favor. La Biblia, en el libro de Judas, tiene solo un capítulo. Déjeme encontrarlo para decirle. Judas, en el verso 11, bueno, casi todo, desde el verso 5 en adelante, hablando de los hombres malvados, está diciendo, verso 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es que eso es una generación malvada, que se consuelan unos al otro y se justifican los unos con los otros. Se palmetean la espalda unos a otros después de haber traicionado, después de haber calumniado, después de haber mentido. Qué tremendo eso. Después de haber levantado un falso testimonio, se sientan a comer, se consuelan unos a otros y se justifican los unos con los otros. Eso es sentarse en la silla de ellos, la silla de los escarnecedores. Y dice aquí, verso 13, son olas furiosas del mar. ¿No ha visto cómo atacan? ¿No ha visto cómo atacaron a Jesús en la cruz del Calvario? Dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Verso 14, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí,
el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. De estos profetizó Enoc. Y aquí tengo el libro de Enoc. Muy bien. ¿Qué habla de esta gente? ¿Qué habla de la generación de aquel tiempo? Dice aquí, muy interesante, hablando de los caídos, explica Enoc, que tomaron mujeres cada uno, se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles conjuros, dice en salmos y, sigue aquí adelante, adiestrándoles en recoger raíces y plantas. Quedaron en cinta y engendraron enormes gigantes, los Nefilim, de 3,000 codos de talla cada uno. Consumían todo el producto de los hombres, hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Eso es interesante. Entonces la tierra se quejó de los inicuos, la sangre, la violencia. Eso es lo que, todo esto es para explicarle en qué consiste la violencia de la que habla el libro de Génesis en el capítulo 6. Y dice aquí en el verso 11, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y es por estas cosas que no nos está aclarando. Dice, y estaba la tierra llena de violencia, la matanza, la sangre. Por eso yo sé que el caballo rojo es sangre. Quiere decir ensangrentar. Es cuando hay el derramamiento de sangre. Es un caballo que viene con una espada, con un propósito, derramar sangre. Y Dios lo permite, porque está profetizado que va a pasar. Y si está profetizado, es porque está dentro del plan de Dios. Nadie lo va a poder impedir. Es una profecía. Apocalipsis es una profecía. Entonces, podemos entender que la violencia de la que habla el Señor aquí, en el verso 11, la tierra está llena de violencia. Dice el verso 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Entonces, cuando vemos la violencia, lo que estamos viendo es la muerte. Es un espíritu de muerte. Ese jinete que viene sobre el caballo rojo, un espíritu de muerte que viene a cegar la vida. Y esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Creo que es importante que lo entendamos y lo podamos discernir el tiempo en el que vivimos. Dice aquí, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, volviendo a repasar un poco, dice que se le concede quitar la paz. Este caballo rojo es una potestad que quita la paz. ¿Qué quiere decir quitar la paz? Quitar la paz quiere decir que es un espíritu que viene a provocar conflictos, viene a provocar el odio de uno contra el otro. Por eso, una de las cosas tremendas que hemos visto con el surgimiento de las plataformas digitales, con el surgimiento de YouTube, con el surgimiento de Facebook, con el surgimiento de Twitter, de Instagram, TikTok. ¿Cuáles son los problemas que está teniendo TikTok el día de hoy?
que las autoridades no saben cómo regular el odio que se manifiesta, y así en todas esas plataformas digitales. ¿Cómo se promueve el odio? Se promueve el odio racial, se promueve el odio religioso, se promueve el odio de una persona contra otra, la promoción del odio, las doctrinas de odio. Mire qué tremenda esta situación, porque es un espíritu que va cabalgando sobre ese caballo rojo. Es un espíritu. Pero ese espíritu es un espíritu de contienda. Un espíritu que hace que a la gente le guste el odio. Es un espíritu que pone en el corazón y en la mente de las personas una morbosidad, un morbo por el odio, el morbo de saber. Entonces, una persona levanta un falso testimonio contra otra y el morbo quiere saber qué le contesta a la otra y cómo se defienden, cómo se atacan, cómo se despedazan entre sí. Desgraciadamente, la iglesia también ha caído en ese odio. Por eso usted mira el YouTube lleno de canales cristianos que promueven el odio. Qué interesante esto. Cristianos que odian, cristianos que se destrozan, cristianos que destrozan la misma iglesia, que atacan carne y sangre, que tienen guerra contra la carne y sangre, que dan nombres específicos de pastores específicos, de apóstoles específicos, y según ellos lo están haciendo porque dicen que están diciendo la verdad y de que están peleando por el evangelio y que están defendiendo, son según ellos defensores de la fe. Pero se les olvida un detalle. El apóstol Pablo dice que así no es la pelea. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, ¿por qué atacan a las personas con nombre y con apellido? Porque están peleando contra la sangre y contra la carne. Porque no son bíblicos, porque son presa de un espíritu de muerte, son presa de un espíritu de odio. Y están repitiendo hoy lo que pasaba en los tiempos de Noé. Por eso viene el juicio. Esa es la razón del juicio, el odio, la masacre. Nos estamos masacrando unos contra otros. Esto es tremendo porque lo que viene de ese espíritu es a provocar conflictos. Por eso dice que se le concede quitar la paz. Usted ve un ministerio hablando mal de otro ministerio. Usted mira a un apóstol hablando mal de los otros apóstoles. Usted mira a un hombre famoso. Hay señores que salen demasiado famosísimos y salen atacando a cantantes, a salmistas, a pastores, a apóstoles, hablándoles por nombre y diciendo no lo sigan, este es un hereje, y sacan a las esposas de los apóstoles y le dicen las esposas de pastores más carnales que hay y dan sus nombres, porque en el fondo es un espíritu de canibalismo. Dice que los Nefelim se comían a los seres humanos. Dicen que se nutrían de la sangre de los humanos. Y la gente no entiende qué es lo que estamos haciendo. Al atacarnos carne contra carne, vamos a atacar a este y dan el nombre y atacan su ministerio por nombre. Entonces, no era que nuestra lucha no era contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. No, es que ya cayeron en el error. Es que son víctimas del caballo rojo que promueve el conflicto, que quita la paz, que quita la armonía. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 17 del libro de Juan: la gloria que me distes les he dado para que sean uno. Pero esta gente no está promoviendo la unidad. Justificándose con la Biblia, están promoviendo lo que no quiere Jesús, la desunión entre los cristianos. Si tu hermano está en un error, enséñale. No lo ataque personalmente. Exprese cuál es su idea. Enséñenos en qué está equivocado aquel. No le diga el nombre. Enseñe su doctrina para que el Espíritu Santo dé testimonio de la verdad.
pero no utilicemos el falso celo para provocar una carnicería interna en la iglesia. Y eso es lo que está pasando con mucha gente de la iglesia. Mire los canales de YouTube. Todo el mundo hablando mal de todo el mundo. Eso no es de Dios. Eso es producto del caballo rojo que vino a quitar la paz. Dice aquí que se le concedió quitar la paz. Y esto es importante. Se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos contra otros. Y eso es lo que estamos haciendo, provocando una carnicería hasta que no entendamos que el Espíritu Santo nos va a decir, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es ni contra los homosexuales. Nuestra lucha no es contra los que no piensan como nosotros. Nuestra lucha no es contra las personas que tienen una creencia diferente de la doctrina que nosotros. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, caballos rojos, espíritus de muerte. Esa es nuestra lucha. No son las personas. También una cosa importante que dice, aquí está diciendo, que se le concede quitar la paz. Y cuando dice quitar la paz, dice que se le dio una gran espada. Usted ha visto los homicidios del día de hoy. Usted ha visto cómo la gente utiliza las armas para asesinarse, ametralladoras utilizadas para provocar masacres en una sala de cine, masacres en un mall, en una tienda, masacres en la calle. Ya la gente no puede ir a un restaurante porque los asesinos, los violentos entran, matan a la gente, matan a los que están comiendo, no tienen misericordia para robarles. Ya es terriblemente peligroso caminar por las aceras de las grandes ciudades sin ser atacado con cuchillo, con pistola y posiblemente también a causa de la raza, los negros contra los blancos contra los negros, los latinos contra los americanos contra los asiáticos contra los europeos. El racismo, su raíz del racismo es odio. Ese pensamiento del Ku Klux Klan, que dicen que son cristianos, no puede venir de Dios, porque es básicamente el odio racial. Por eso, qué tremendo cuando la iglesia evangélica le da su apoyo y le da su aprobación a movimientos racistas en los Estados Unidos. ¿Dónde quedó el amor de Cristo y el esfuerzo de Jesús, que compró con su sangre a gente de toda tribu, de toda raza, de toda lengua y de toda nación para hacerlos reyes y sacerdotes para su Dios y Padre? Ese es el problema que está pasando ahora, el efecto del caballo rojo, el odio racial, el odio religioso. Mire usted el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo sino odio? Qué tremendo es un terrorista que lleva bombas, que lleva dinamita en su cuerpo y es capaz de dar su propia sangre, capaz de dar su propia vida para matar a otros que no tienen su religión, que no tienen su fe. Hasta hace poco en Irlanda, habían conflictos entre católicos y protestantes. Se mataban, se tiraban granadas, se ametrallaban católicos y protestantes. El odio religioso es el caballo rojo. ISIS, cuando pensamos en organizaciones como ISIS, es el caballo rojo. Al Qaeda es el caballo rojo. Las Torres Gemelas, el caballo rojo. Qué tremendo es que haya el crimen religioso. Y son masacres, porque esta gente no matan uno. Ellos quisieran matar la mayor cantidad de gente que puedan.
Por eso es tremendo no entender que estamos viviendo también, no solo la pandemia, no, el efecto del caballo rojo. Qué tremendo es mirar cómo hay gente que va en un automóvil y porque otro conductor lo corta y le pasa adelante, desde atrás empieza a dispararle para matar, y matan los niños. No tienen empacho en matar a los niños. El efecto del caballo rojo. Eso es lo que está diciendo y lo estamos viviendo el día de hoy. Estamos en el pico de esa pandemia hoy. La pandemia del caballo rojo. Porque es como una pandemia. Es como una enfermedad, es un endemoniamiento que le entra a la gente. Pero es el efecto de un espíritu. Espíritu de muerte. Es el efecto del caballo rojo. Entendámoslo. Cuando usted mire que hay masacres, cuando usted ve en las noticias que se están matando con pistola, con cuchillos, cuando usted vea que hay guerras, rumores de guerra, ahorita estamos pensando en Ucrania, ahorita estamos pensando en cosa más tremenda. Voy a decir algo. El exdirector de la CDC de los Estados Unidos, el exdirector del Centro para el Control de las Enfermedades en los Estados Unidos, declaró que él piensa, está hablando de un hombre profesional, está hablando de un científico, un hombre de ciencia, está expresando su convencimiento de que el COVID-19 es una arma masiva de destrucción. Es un arma de guerra. Eso dijo el científico, yo no lo estoy diciendo. Eso lo está diciendo el exdirector de la CDC en el tiempo de Donald Trump. Él fue el que dijo, antes de entregar al presidente Biden, a quien corresponde el día de hoy, él en una entrevista dijo, yo creo que el COVID-19 fue hecho. Y todo apunta a China o a un país altamente desarrollado. Para poder crear el COVID-19, si es que fue creado, se necesita una mente perversa, se necesita una mente llena de maldad, se necesita una mente diabólica y satánica que piensa en cómo matar más eficientemente la vida que Dios creó. Ese es el caballo rojo. Las armas de destrucción masiva, las armas atómicas. Pero ahora mire cuántos millones de personas han muerto en el mundo. Más de 5 millones de personas muertas a causa del COVID-19. Esto está tremendo. Yo no estoy mintiendo, esos son los números. Mire cuánta gente en Estados Unidos, más de 800,000. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es lo que quiere decir. Si es que esto fue creado, porque yo no lo puedo asegurar, no estaba ahí, pero yo me estoy amparando en la opinión de los científicos, si es que esto fue creado, ¿qué corazón más negro tienen los que hacen estas cosas? ¿Qué corazón más negro tiene que tener un científico químico que usa su conocimiento para tratar de matar a la humanidad? El caballo rojo es la muerte. Por eso tiene una gran espada, porque viene a matar, viene a destruir. Eso es lo que tenemos que entender del caballo rojo. El caballo rojo, sangre, muerte. Y hablando de muerte, ¿quién puede olvidarse del aborto? Hablando del caballo rojo, ¿cómo nos vamos a olvidar de casi 50 millones de abortos al año, según los números de la Organización Mundial de la Salud? Casi 50 millones de abortos anuales. Y ya usted sabe que el argumento de ellos es que mientras que no esté formado los órganos del cuerpo, del feto, lo pueden matar porque todavía no es un ser humano. Pero el problema es la vida. Desde el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí empieza la vida. Y no es que ellos respetan la vida,
Es un irrespeto total a la vida, y eso era lo que sucedía en los días de Noé. Los descendientes de los Nefelín se comían a la humanidad, destruían a la humanidad, desangraban a la humanidad, masacraban a la humanidad. Eso es el efecto del caballo rojo. ¿Y los carteles de la droga? ¿Qué pasa con los carteles? No están viendo, no se dan cuenta. Póngalo todo junto y va a ver que esto es peor que una pandemia. Va a ver que ha muerto más gente por estos asesinatos que lo que mató la pandemia. Qué tremendo es ver cómo es posible que un cartel llegue a un lugar donde hay una fiesta y matan a todo el mundo. Matan a los grandes, matan a los jóvenes, matan hasta a los niños. No tienen compasión. Son como los animales irracionales del tiempo de Noé. Por eso es que Dios tuvo que mandar el diluvio para destruir esa generación perversa. Así que ese es el efecto del caballo rojo. Lo estamos viviendo el día de hoy. Estamos en medio de esta situación, viendo las matanzas, viendo las muertes, viendo lo que hacen los carteles, viendo lo que hacen los terroristas, viendo lo que hacen los racistas, viendo la actitud de la gente que llega a robar, y cuando llegan a robar a un establecimiento, el cajero les da el dinero y ellos agarran el dinero y de todas maneras, con una escopeta, matan al cajero. Porque su deseo, su anhelo es la muerte, matar, destruir. Ese es el efecto del caballo rojo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay una palabra que me gusta, la encontré en el libro de Tito y tal vez quisiera poder compartirlo un poquito con ustedes. Si usted tiene su Biblia a disposición ahí, va a ver usted que dice en el capítulo 3 del libro de Tito, dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por eso la única forma de salirse de esa espiral de muerte, de sangre, de crimen, de asesinato, de masacres, de derramamiento de sangre, es la regeneración en Cristo Jesús. Pero dice aquí que es un lavamiento en la sangre de Jesús, lavamiento de la regeneración, y le llama la renovación. Es que se supone que al venir a Cristo, que al venir al Señor Jesús, el ser humano experimenta una regeneración. El ser humano contaminado por toda esta serie de odios, contaminado por esta serie de vida de pecado, dice aquí que experimenta una regeneración y una renovación, y eso la produce el Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo sin Cristo no tiene esperanza. El mundo sin Jesús está condenado a la muerte, a la extinción. Por eso cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por presentarle a Jesucristo a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a quienes estimamos. No lo haga como un fanático religioso. Hágalo como alguien que está entendiendo que no hay salida en el mundo. La única salida es Cristo Jesús. Para poder salirse del efecto y del dominio de este tipo de ángeles de destrucción, de este tipo de espada, la única manera es la regeneración del ser interno, la renovación del ser interior.
ese ser que tiene envidia, ese ser que no perdona, ese ser implacable, ese ser que viene lleno de resentimientos, ese ser que viene lastimado y que por las lastimaduras quiere vengarse, quiere hacer el daño, quiere hacer que paguen todos los demás. Lo que se necesita es una renovación de ese ser, un cambio, una metanoia, un cambio en ese ser. Y ese cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a llegar si no es por medio del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos que la única salida es por medio de Jesús. La única esperanza que tenemos es por medio de Jesús, porque por medio de Jesús llega a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Eso queremos decirle para terminar. Para salirnos de esta naturaleza malévola y diabólica, el pecado habita aquí. El apóstol Pablo dice que el pecado habita en la carne. La maldad viene ya genéticamente en la carne. La venganza, el odio, la envidia, esos deseos de destruir al que no queremos, de matar a los que no simpatizan con nosotros o a aquellos a quienes nosotros no simpatizamos con ellos. Eso viene hereditado aquí, viene en una herencia en nuestra carne. Se necesita una regeneración, se necesita una renovación. Y eso solo por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo llega solo por medio de Jesús. Necesitamos que reciban a Jesucristo. Necesitamos que acepten a Jesús como Señor, como Salvador. Y cuando el Espíritu Santo llegue a morar sobre las personas, el Espíritu es el que va a provocar ese cambio, esa regeneración, esa renovación del hombre, y el hombre vivirá. Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el malo, el enemigo, el ladrón, solo vino para robar, para matar y para destruir. Pero Él ha venido para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador. Es la única forma, es la única salida de salirnos del medio de una generación perversa. Una generación que ama odiar. Qué contradictorio. Una generación envenenada. Una generación programada solo para hacer el mal. Ven a Jesús y el Espíritu Santo va a hacer ese cambio en usted. Créalo. Si estás cansado de esta vida de odio, si estás cansado de ese resentimiento, si estás cansado de la amargura terrible de la vida que has vivido, si estás cansado de que te hagan daño y de hacer daño, venga a Jesucristo. Y con Jesús viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va a provocar ese cambio, esa regeneración y esa renovación que va a cambiar tu vida. Él vino para que tengas paz y para que la tengas en abundancia. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road
y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.